A ver. Bien, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí, Ángel, Ok, sí. chévere, gracias. A ver, la semana pasada hicimos nuestra introducción a la lógica en donde habíamos mencionado que la lógica va a ser esa herramienta que nosotros vamos a utilizar para trabajar en las matemáticas. Con base en esto, pues planteamos lo que era una proposición como un concepto primitivo y a partir de ahí empezamos a plantear grupos de axiomas que nos ayudaban a entender lo que era la proposición. Vimos que una proposición o bien es verdadera o bien es falsa. No hay otra alternativa más. Si es verdadera, no podrá ser falsa. Si es falsa, no podrá ser verdadera. Y a su vez vimos que había proposiciones que se pueden representar mediante otras, ¿sí? Y la manera de representarse era mediante conectivas. Estas proposiciones que se presentan con conectivas, sus valores de verdad dependerán de las proposiciones por las cuales se conforman y planteamos un grupo de axiomas que los llamamos axioma de la negación, axioma de la conjunción, axioma de la disyunción, de la implicación y de la doble implicación. ¿Sí? Pues, y vimos cuándo estas proposiciones eran verdaderas y cuándo falsas. ¿Sí? Eso trabajamos la semana pasada. La última clase vimos que existen proposiciones que sin importar los valores de verdad de las proposiciones mediante las cuales se expresan, siempre van a ser verdaderas y a ellas las vamos a llamar tautologías. ¿Sí? Vimos que la manera en cómo se puede eh, ver si una proposición es o no es una... hay un micro que está abierto, porfa, si le pueden cerrar. No sé de quién es. Bueno, ya creo que se cerró, gracias. Entonces, vimos que hay estas proposiciones que siempre son verdaderas. Puedo comprobarlos a través de tablas de verdad. Pero también puedo ver que hay proposiciones, en cambio, que siempre serán falsas y esas las llamamos contradicción. ¿Sí? De una manera simple, de cómo irnos de una contradicción a una tautología, es pues hablar de la negación de esa proposición. Vemos que ya hay proposiciones que ya están establecidas como tautologías, ¿sí? Les había puesto algunos ejemplos acá y estábamos viendo estos dos de aquí, ¿no? Que son muy importantes. Les había mencionado, esta clase vamos a ver por qué son tan importantes. El modus ponens y el modus tollens, ¿sí? Muchos de ustedes me preguntaban, bueno, Inge, pero entonces si no hago la tabla de verdad, ¿cómo puedo saber si eso no es una tautología? Vamos a ver, y hicimos una pequeña práctica la última clase, que es a través de la forma, ¿sí? Que si es que yo tengo una proposición que tiene la misma forma de una proposición que ya sé que es una tautología, yo simplemente puedo, sin hacer la tabla, podría ya decir que ella es efectivamente una tautología, ¿sí? Les había presentado dos, el modus ponens, que tiene esta forma, ¿sí? La conjunción de la implicación, perdón, la implicación de la conjunción de la implicación de P y Q, ¿sí? Esto es una tautología. Esta nos dice, y ya hablaremos de esto en deducciones, que si la implicación entre P y Q y P son verdaderas, necesariamente Q debe ser verdadera. Modus tollens, en cambio, menciona que si yo tengo una proposición de esta estructura, la implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y la negación de Q y la negación de P, entonces estará hablando de una tautología que le vamos a llamar modus tollens, ¿sí? Esta, igual ya la vamos a ver en deducciones, que si la implicación de P y Q y la negación de Q son verdaderas, necesariamente la negación de P también será verdadera. ¿Sí? O en otras palabras, si la implicación de P y Q es verdadera y Q es falsa, necesariamente P es falsa. ¿Sí? Estas últimas frasecitas las vamos a trabajar despuesito. Pero bien, entonces ahora lo que les voy a mostrar, bueno, lo que voy a poner aquí en el OneNote, son varias proposiciones que son tautologías, ¿sí? Que tienen su nombre y apellido.
Sí, esta es la doble negación. ¿Sí? Mira, este es el principio de este principio, le podemos ver así, ¿no es cierto? La doble implicación de P y la negación de P, ¿sí? Esta es una tautología. Tú puedes hacer una tabla de verdad de esto y efectivamente puedes observar que sí, que es una tautología. Vamos con otra. A esta la llamamos la contrapositiva, ¿sí? La doble implicación de la implicación de P y Q y la implicación de la negación de Q y la negación de P. Esta también es una tautología. Vámonos con otra. Por acá. A esta, bueno, esta es un grupo de dos, ¿sí? Ya les voy a poner la otra. La otra está acá. A este se conocen como las leyes de Morgan. Aquí está. ¿Sí? Solo que la una es la ley de Morgan para la conjunción y la otra para la disyunción, ¿sí? Entonces, mira, ley de Morgan para la negación de la conjunción, ¿ya? Y esta es la ley de Morgan para la negación de la disyunción, ¿sí? Todas estas, muchachos, son tautologías. Por acá tenemos otra que le conocemos como implicación-disyunción. Aquí, ¿sí? Por acá tenemos otra. A esta, en cambio, se la llama la negación de la implicación. Negación de la implicación. Por acá tengo otra que se le conoce como la transitiva de la implicación. ¿Sí? Y bueno, esas son como las más representativas. Ahora bien, todas estas, como les había mencionado, son tautologías, ¿sí? Y se las puede demostrar se las puede demostrar haciendo una tabla de verdad, ¿sí? Ahora, en su aula virtual, aquí en la parte de lógica, si ustedes se van a la clase, a estas notas de la clase 3, donde dice tautologías, aquí he puesto esto, ¿no? Que dice tautologías. Se puede demostrar que las siguientes proposiciones son tautologías. Y de ser el caso, también se les puede dar nombres, ¿ya? Entonces aquí he puesto toditas, mira, con los nombres, ¿ya? Y para demostrarlo, se puede hacer de esta manera que está acá, ¿sí? Entonces, una manera sencilla de demostrar que la proposición es una tautología es haciendo una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, mira, primero identifico que hay tres proposiciones en esta que quiero demostrar, P, Q y R. Doy los valores de verdad. Mira, aquí primero hace de 4 en 4, 2 en 2, 1 en 1. Luego encuentro el valor de verdad de la implicación de Q y R, luego de esta con la implicación de P y la implicación de Q y R, luego la implicación de P y Q, implicación de P y R, la implicación de las dos anteriores y luego finalmente todo. Usando los axiomas de la implicación, claro. Y solo ese axioma usan. ¿Sí? Y al final, sin importar el valor de verdad de P, Q y R, siempre es verdadero. Es una tautología. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede desarrollar una demostración, ¿sí? Muy parecido a lo que hicimos en clase con la de la modus ponens, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí he puesto todas estas tautologías, ¿no? Tal vez se me haya escapado una ahorita en la presentación que hice, pero estas son las tautologías que en su defecto, pues, veremos en el curso.
¿Sí? Bien, eso está en su aula virtual. No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Ingeniero, yo tengo una pregunta, disculpe. Diga. Las tablas podemos hacerlas, toca hacerlas a mano, mejor dicho, el deber. Eh, ¿A qué deber te refieres? Al que mostró ahorita. Ya. A ver, este deber es opcional, ¿ya? O sea, imagínate, son como 15, creo, o 12 eh, proposiciones, ¿sí? Entonces yo no quiero que se vuelvan expertos en hacer tablas, yo quiero que se vuelvan expertos en conocer los axiomas y identificar fácilmente cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, eso que les mostré es opcional, ¿sí? O sea, ustedes pueden, para repasar las tablas, ¿sí? Y para repasar los axiomas, pueden hacer, ¿sí? Entonces pueden hacer unas 3, 4, pueden hacer en Excel si quieren. Sí, no sé si por ahí va tu pregunta. Sí, profe, eso mismo iba a Ajá. preguntar si puede ser en Excel. Sí, puedes hacerlo en Excel, claro. Pones B y F y sigues armando. Ujú. Hasta es más fácil hacer en Excel. Gracias. Ya, Ingeniero, diga. entonces para saber si las proposiciones son tautologías, simplemente con saber como se dice, la forma de todas esas axiomas, se puede saber que es una tautología sin hacer las tablas de verdad, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Entonces yo lo que quiero que ustedes aprendan y entiendan es de estas formas que tienen, ¿sí? Por ejemplo, aquí no veo ninguna P, ninguna Q, pero su forma es la forma del modus ponens. Entonces es una tautología y aquí lo vimos, ¿ya? Entonces mira, aquí dice la doble negación. O sea, por eso es importante que aprendan a leer lógicamente, ¿sí? Para que sepan identificar, no solamente visualmente, sino leyendo, ¿sí? Voy a tomarme un tiempito para preguntarles, ¿ya? A ver, Ingeniero, dime, Mauro. donde está esa de doble negación, no Ujú. entiendo muy bien por qué PP tienen que ser los mismas proposiciones, ya que en el término excluido tiene que ser una verdad o falsa. Ya, eso estás confundiendo lo que es una proposición con lo que es el valor de verdad de una proposición, ¿sí? Entonces, por ¿En qué ejemplo, forma, aquí, ingeniero? No le entiendo a la perfección. mira, yo tengo P, mi proposición P, ¿ya? ¿Qué valor de verdad puede tomar la proposición P? ¿Falso o verdadero? Ya, falso o verdadero. ¿Estamos? Si yo hablo de la negación de P, ¿sí? Sabiendo que P puede ser falso, puede ser verdadero. La negación de P, entonces, ¿qué sería? Verdadera, En el primer caso, en el otro, falsa. falso. Muy bien. Y si yo hablo de la negación de P, Entonces sería verdadero y falso. no, Para el pues sería primer caso, falso. falso. Y en el segundo, verdadero. Porque estás negando la negación de P. O sea, estás trabajando con esta columna. Ah, ya. Ahorita ya lo entendí, ingeniero. Gracias. ¿Sí? Claro. Y si tú haces la doble implicación entre P y la negación de la negación de P, estás trabajando con esta y con esta. Entonces, como tienen el mismo valor de verdad, falso, falso y verdadero, verdadero, por el axioma de la doble implicación, esto sería verdadero. Sí, sí le ves. Sí, ingeniero. Muchas Ya, gracias por la ayuda. de que para eso estamos. Todas, así como acabo de hacer con la pregunta que me hizo Mauro, todas estas que están aquí en de colorcitos, sí, todas estas yo puedo hacer una tabla y puedo verificar que efectivamente son tautologías, ¿ya? No lo voy a hacer eso en clases porque sería perder el tiempo. Por eso en su casa ustedes van a escoger la que les llame la atención de lo que les acaba de mostrar en su aula virtual y lo van a hacer, sí, solamente para que repasen, no me lo tienen que presentar ni nada. ¿Sí? Solo para que repasen.
Entonces, mira, a ver, vamos trabajando esto un poquito y voy a ir preguntando a ver cómo vamos. A ver, vamos viendo por aquí. Jimmy Anderson. Estén atentos, ¿ya? A ver, Jimmy, ayúdame leyendo la proposición de la contrapositiva. Sería la doble implicación de la implicación de P y Q y la implicación de la negación de Q con la negación de P. Y la negación de P. Muy bien, gracias Jimmy, súper. ¿Ya? Entonces, si yo encontrase una proposición que tiene la misma forma que esta, chévere, esa es una tautología. Entonces, por ejemplo, les voy a poner acá. Miren, si yo pusiera que S implica T, ¿sí? Aquí, y esto, y la negación de T, y por acá la negación de S. ¿Sí? Entonces tú ves esto que está en naranja, y dices, chuta, yo me sabía con P y Q, hagamos una tabla de verdad. No, solamente ves que tiene la misma forma de la contrapositiva, y ya estamos, ¿sí? Entonces viene aquí la pregunta hacia ustedes. ¿Quién toma el lugar de P? S. S, muy bien. S toma el lugar de P. ¿Quién toma el lugar de Q? T. T. Sí, voy a poner otro color. T es el que toma el lugar de Q. ¿Sí? Y de ahí, si se leyese, se leería de la misma manera que Jimmy acabó de leer, solo que en vez de P y Q, dirá S y T. ¿Sí ven? Les pongo otro ejemplo acá. Miren, si yo digo la negación de T, ¿sí? Implica P. Entonces tengo acá, y tengo esto, y tengo esto. ¿Qué piensan? Sí, también sería una contrapositiva, ¿no? Sería la contrapositiva y por lo tanto sería una tautología. ¿No es cierto? ¿Quién toma el lugar de P? La negación de, Negación de T. negación de Correcto. La negación de T. ¿Y quién toma el lugar de Q? P. P, correcto. ¿Sí? Q toma el lugar de P. ¿Ya? Entonces, tú lo que te tienes que aprender es la estructura, la forma. ¿Ya? La forma es lo que debes recordar. ¿Y cómo aprendo la forma? Aprendiendo a leer. ¿Sí? Esa es la parte visual que entra por los ojos, pero en la parte visual te puedes confundir en que solo aprendiste con P's y Q's y cuando te ponen otras letras, ahí quedó. Pero también va la parte lectora, ¿sí? En donde tú recuerdas, ¿no? Ah, pues la doble implicación de la implicación, ¿sí? ¿Sale? Vamos repasando las otras dos. A ver, vamos preguntando por acá. Catherine Elizabeth. La doble implicación de la negación de la conjunción de P y Q y la disyunción de la negación de P de la negación de Q. Negación de P y la negación de Q. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esta ley de De Morgan dice que la negación de la conjunción de dos proposiciones tendrá el mismo valor de verdad que la disyunción de la negación de dichas proposiciones. ¿Sí? Porque acuérdate que la doble implicación funciona así, ¿no? Debe tener la proposición de la izquierda y la proposición de la derecha el mismo valor de verdad para que sea verdadera toda mi proposición. O las dos verdaderas o a las dos falsas. ¿Sí? Entonces, así como Catherine acaba de leer, pues, funciona la negación de la conjunción. ¿Sí? Y la de aquí abajito es parecida, si tú le ves, pero es con la negación de la disyunción. Entonces vamos a pedir a Grace. ¿Estás por ahí, Grace? Grace Bolaños. Sí, a ver, la doble implicación de la negación de la disyunción de P y Q
Ujú. y la conjunción de la negación de P y la negación de Q. Súper bien. Gracias, Grace. Entonces pueden aparecer situaciones como estas, ¿no? La negación de esto. ¿Sí? Ahí. Y así. Entonces tú ves esto y dices, a ver. Esto tiene la carita de la negación de la conjunción, la ley de De Morgan. ¿Sí o no? ¿Quién tomaría el lugar de P? R. R. Ujú. ¿Quién tomaría el lugar de Q? T. T. ¿Ya? Vamos con otra. A ver si yo les pusiera así. ¿Qué piensan de esa? Esa creo que no, porque debería ser la negación de la negación de S. Sí, Ya. Jimmy dice que no es ninguna. John, igual. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con Jimmy? Sí. sí, ¿Sí? Sí, no, esta no es una tautología, porque no tiene esta estructura que está acá. ¿Sí? Se parece a la negación de la disyunción, pero tal como dijo el compañero, pues aquí debería estar así, ¿ya? Pero pues, lamentablemente no lo está. Entonces voy aquí a subrayar esto. Sí, ojo. Esta no es una tautología. No tiene la forma de la negación de la disyunción. ¿Ya? Les voy a poner otro ejemplo. Miren qué tal si está así. A ver, voy a mover un poquito más acá esto, para que quepa. Sí. Y que esté así. Ya. ¿Qué opinan? sí. Por ahí dicen sí. ¿Qué dice el resto? Sí, sí, es tautología. Sí, ¿Por está qué, bien. ¿por qué sí es tautología? Porque cumple la ley de Morgan para la negación de la conjunción. Tiene la misma forma que la ley de De Morgan, negación de la conjunción. Entonces vamos viendo, si tiene la misma forma, ¿quién tomaría el lugar de P? La implicación de P y Q. Implicación. Muy bien. Acuérdate que esta es una proposición, ¿no? Implicación de P y Q. Esta toma el lugar de P. Toda ella. Y Q, R, ¿no? ¿Estamos? Entonces esta sí serie. Entonces, poco a poco su ojo va a irse entrenando, o sea, y ya después, pues, esta sí es tautología, esta no es. Esta es la negación de la conjunción, ley de De Morgan. Esta es la contrapositiva, ¿ya? Vamos viendo la que sigue. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Leonel, Ingeniero, buenos días. hola. Consulta era, por ejemplo, en la proposición que dice la negación de la conjunción de la implicación de P, Q y R. Toda esta proposición pasa al lado derecho, por así decir, y la que está en el lado derecho pasa al izquierdo. Sigue siendo la ley de Morgan para la disyunción, perdón, para la conjunción. Ya.
Ya vamos a ver eso, ¿sí? Gracias a lo que conocemos como las equivalencias lógicas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver eso que tú me mencionas. Porque para poder aseverar tu pregunta, yo necesitaría demostrar ¿sí? Yo necesitaría demostrar que esto es cierto, que esto es una tautología, ¿sí? Esto necesita demostrar que es una tautología. Me adelanto un poquito, este que está aquí sí es una tautología. Y efectivamente lo que tú me mencionas sí es verdad. Pero lo vamos a ver enseguida en lo que se llama equivalencias lógicas. Listo, ¿Estamos? gracias, ingeniero. Ya. Entonces, a esta que acabo de escribir se le va a conocer como la conmutativa de la doble implicación. ¿Sí? Entonces, no sé si te acuerdas, en la clase pasada ayer vimos la conmutativa de la conjunción, conmutativa de la disyunción. ¿Ya? También hay la conmutativa de la doble implicación. Esa ya vamos a hablar en un momentito. A ver, sigamos avanzando. Veamos por aquí. Janet. Profe, le iba a decir, en el ejercicio no importa que la conjunción y la disyunción estén al revés de como está en la fórmula, porque en la fórmula está primero disyunción y luego la conjunción. ¿En cuál fórmula? En la denegación de la disyunción. Es que es la negación de la conjunción. Ah, ya. Es la de Perdón. arriba. Ese como le pone ahí, al frente. Entonces, sí. No, es que no me alcanzó el espacio. Pues. Ajá. Por eso le puse ahí. Sí, es la de acá arriba. ¿Sale? Pero, ¿eso tiene que ver algo o no tiene que ver? Claro. Suponiendo que sea la de la disyunción. O sea, debe tener esta forma. ¿Sí? O sea, esta que está aquí no calza en la negación de la disyunción. Es la negación de la conjunción. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Sí? Si fuese, y lo voy a hacer acá. Le voy a mover esto un poquito ya. Si estuviese así, mira. ¿Sí le ves? Que es distinto. ¿Sí? ¿Le ves o no le ves? Que es distinto. Ah, ya, entonces solo le cambió el signo, se puede decir. Pero ya es otra proposición Claro, totalmente diferente. Ajá. ¿Sí? Porque la conjunción y la disyunción, pues nada que ver, ¿no? La una es verdadera cuando las dos son verdaderas. La disyunción es falsa cuando las dos son falsas. ¿Sí? Entonces, cada una son proposiciones totalmente distintas. Es cierto que sí, son proposiciones verdaderas, pero van a representar cosas diferentes. ¿Sí? O sea, luego ya vamos a ver que en vez de esta P y en vez de esta Q, pondré X igual a 2, X mayor que 3, situaciones como esas. Pero primero tenemos que entender esta estructura para después poder hablar matemáticamente. ¿Sí? Bien, eso es, Janet. A ver, vamos avanzando ya para acabar esta parte. Y veamos, aquí ya participamos, vamos por acá, mitad de la lista. Evelyn Alejandra. A ver, ayúdame leyendo, por favor, la implicación disyunción. Ya, la implicación de la disyunción dice, la doble implicación de la implicación de P y Q y la negación de P con, perdón, la Otra negación, vez. no, Dale, y otra la vez.
conjunción de la negación de P y Q. Ya, esta es disyunción. ¿Ya? Acuérdate, esta es la disyunción. La disyunción de la Sí, negación de perdón. P y Q. ¿Ya? Otra vez. Léele otra vez. Ya, sería la doble implicación de la implicación de P y Q y la disyunción de la negación de P y Q. Excelente. ¿Sí? A esta le conozco como la tautología implicación-disyunción. ¿Ya? Entonces, como es una doble implicación que es una tautología, tendrá el mismo valor de verdad la implicación de P y Q y la disyunción de la negación de P y Q. ¿Sí? Y yo puedo trabajar con situaciones similares a como les expuse acá. Poner otras proposiciones, pero si yo reconozco esta formita que está acá, pues ya estoy hecho. No necesito hacer una tabla de verdad para ver si es una tautología o no. Vamos con la que sigue. Negación de la implicación. A ver, Isaac, Alexander. Sí, Negación de la implicación. Léele, por favor. ya, la doble implicación de la negación de la implicación de P y Q y la conjunción de P y la negación de Q. Excelente. Muy bien. Cuando tú veas esta estructura, ¿cierto? Vas a saber que es la negación de la implicación. Es decir, la negación de la implicación de P y Q tiene el mismo valor de verdad que la conjunción de P y la negación de Q. ¿Ya? Y vamos con la última. Vamos acá, final de la lista. Veamos quién tenemos por aquí. Verónica Anaí. Sí. A ver. Ayúdame leyendo la transitiva de la implicación, por favor. Ya. Sería la implicación Ujú. de la conjunción de la implicación de P y Q, de la Ujú. implicación de Q y R y de la implicación de P y R. Muy bien, sí, muy bien. A esta se conoce como la transitiva de la implicación. Cada vez que tú veas una estructura similar a esta, sabrás que es una tautología. ¿Ya? Entonces, su nombre, los nombres de ellas están dados por lo que aparentemente están haciendo, ¿no? Transitiva. La transitividad es una situación de que podríamos verlo como que fuera una cadena, ¿ya? ¿Sí? Si sucede esto, pasa aquello, si pasa aquello, sucederá lo siguiente y así. ¿Vamos? Bien, entonces, si yo entendiera esto, digo, bueno, aquí P implica Q y acá Q implica R. ¿Qué conlleva eso? Bueno, que obtengo la implicación de P y R. ¿Sí? En esta orden, en esta disposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro de que en otra proposición, en otro ordenamiento de esto, me dé una tautología. ¿Sí? Tú tal vez ahora te estás preguntando, ¿y para qué vemos esto? Porque como les mencioné en las primeras clases, en matemáticas nosotros trabajamos con situaciones que consideramos verdaderas. ¿Ya? Partimos de axiomas y todo lo que vamos sacando debe ser cierto, o sea, no puede haber alguna situación en donde sea falso. ¿Sí? Entonces, como son tautologías, yo tengo que asegurarme de que estoy trabajando con situaciones verdaderas. Y el primer paso es el reconocimiento de esto. ¿Sí? Negación de la implicación, implicación, disyunción, las leyes de De Morgan, la contrapositiva, la doble negación y estos dos modos, ¿no? ¿Estamos? No está de más decirles que esto deben de saber. ¿Ya? Entonces deben recordar, deben, no sé, una hojita aparte, ir pasando, ¿no? Esta es la contrapositiva. Esta es la ley de De Morgan para la negación de la disyunción. Esta es la implicación, disyunción, etc. ¿Sí? Esa parte ya, yo ya no puedo hacer nada. No puedo darles aprendiendo eso a ustedes. A ustedes mismos son los que hacen la parte de recordar, de asimilarlo en su parte cognitiva, ¿ya? Bien.
Vamos avanzando. Entonces, a estas les conocemos como tautologías. Bien. Ahora, sí, ahora voy a avanzar a la siguiente parte. ¿Sí? Aquí estamos. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hablar de un concepto que es importante en las matemáticas y se le conoce como la deducción. ¿Sí? Voy a copiarles aquí para ir trabajando este concepto. Y está basado en lo que vimos. ¿Sí? Vamos a ponerle acá abajito la deducción. Sí, voy a ponerle con rojo igual para que sepan que aquí empieza otro subtema. ¿Qué es la deducción, muchachos? Con D, no con S. ¿Qué es la deducción? Es un proceso mental que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para poder sacar conclusiones, ¿sí? Términos similares a deducción tú vas a escuchar como deducir, inferir, concluir, ¿ya? En algunos textos no lo trabajan como deducción, sino lo trabajan como la implicación lógica, ¿ya? En algunos textos, por si ahí ves algún libro o algún video, ¿sí? La implicación lógica. Nosotros vamos a trabajarle con el nombre de deducción. Una porque es más corto y otro porque constantemente vamos a estar deduciendo situaciones. Ya. Esta parte es bonita porque nos ayuda a pensar en cómo nosotros pensamos. Ya van a ver. Miren, dice que la deducción, se dice que la proposición Q se deduce lógicamente de la proposición P si la implicación de P y Q es una tautología. ¿Ya? Vamos a utilizar este signo que está aquí, esta como línea vertical con dos líneas paralelas, ¿sí? Esto vamos a utilizar para hablar de una deducción. ¿Sí? Entonces, lo que significa es que voy a escribir ahí, ¿sí?, para indicar que Q se deduce lógicamente de P. ¿Sí? Así es como lo vamos a indicar. Q se deduce lógicamente de P. P y Q no necesariamente son, P y Q no son proposiciones simples. Tal vez son proposiciones que se expresan mediante otras. ¿Sí? O sea, aquí P, en vez de esta P, podría estar tranquilamente la implicación de R y T, por ejemplo. ¿Sí? O podría estar alguna de estas que acabamos de ver por acá. ¿Sí? O sea, ahorita P y Q son proposiciones que representan otras proposiciones. ¿Sí? Porque tal vez algunos de ustedes están pensando cómo P y Q, la implicación de P y Q puede ser una tautología si solamente es verdadero en tres situaciones. Es que no necesariamente son proposiciones simples. Representan otras proposiciones. Este P y esta Q. Las siguientes locuciones son sinónimos de Q se deduce lógicamente de P. O sea, puedo decir, de P se deduce Q, P implica lógicamente Q, Q se infiere de P se infiere Q, concluyo Q a partir de P se puede concluir Q, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces podemos usar sinónimos también para hablar de eso. Entonces, imagínate, ¿sí?, que tengo proposiciones en este estilo, ¿sí? Tengo la proposición P sub 1, le voy a llamar con subíndice 1 para hacer, lo podemos poner así, mejor pongámosle PQR, como sabemos. Mira, supongamos que tengo P, tengo Q, tengo R, ¿sí? Ahí, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Distintas proposiciones. Y que de aquí concluyo, qué sé yo, W, ¿sí? Si yo logro garantizar de que esta implicación que está aquí
es una tautología, ¿sí? Si esto es una tautología, entonces esto es una deducción. O en algunos casos a esto se le conoce como una regla de inferencia. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, ojo, si tengo esta estructura, un antecedente, un consecuente, si logro verificar que esto es una tautología, esta es una regla de inferencia. ¿Estamos? Nosotros ya vimos unas reglas de inferencia hace un ratito. ¿Cuáles creen que son, de los que vimos hace un momento, cuáles creen que son reglas de inferencia? The modus ponens. Ya, modus ponens es una regla de inferencia, muy bien. ¿Cuál más? Ingeniero, buenos días. Hola. Yo creo que todas, porque nos hablaba de que todas son tautologías, ¿no? Ya. La situación es que son, las deducciones son implicaciones que son tautologías. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver acá cuáles son esas implicaciones que son tautologías. Entonces mira, esta es la implicación de esta proposición y la proposición Q. Esta es una tautología, esta es una deducción, es una regla de inferencia. ¿Qué piensan del modus tollens? También. También, porque es una implicación que es una tautología. Vamos acá. ¿Qué piensan de la doble negación? No. Esa no es regla de diferencia, porque esta es una doble implicación. ¿Sí? Esa es la sutil diferencia, Washington. Sí, ahí lo entendí. Gracias. Ya. A estas ya les vamos a dar otro nombre. ¿Sí? A estas dobles implicaciones ya les vamos a dar otro nombre. Mira, la contrapositiva, no. Las leyes de Morgan, tampoco, porque son dobles implicaciones. Esta, tampoco. Negación de la implicación, tampoco. Acá hay otra, mira. La transitiva de la implicación también es una deducción. ¿Ya? Entonces, vamos a verles a cada una de ellas, ¿sí? Y ver por qué funcionan. ¿Sí? Por qué hacen lo que hacen cada una de ellas. Miren, empecemos con esta, la más simple. Modus ponens. ¿Sí? La modus ponens. La modus ponens es una tautología. Claro que sí. ¿Sí? Esta es una, todos son tautologías, ¿no? Sí, voy a subrayar esto para que se acuerden. Vamos a ponerle aquí. Aquí. ¿Sí? Entonces esto es una implicación, ojo. ¿Sí? Entonces esta modus ponens, aunque esté escrita de esta manera, en realidad es esto, muchachos. Voy a subrayarle aquí, vamos a un color que no sea, a ver qué tal. Ya, está bien. A ver, esta, aunque esté escrito así, en realidad se la puede describir de esta manera, como la había presentado anteriormente. Esta es una deducción, ¿sí? ¿Y cómo funcionan las deducciones? Funcionan de la siguiente manera, muchachos. A ver, cuando yo estoy trabajando deducciones, ¿sí? Y quiero que recordemos un poquito la tabla de verdad. Voy a hacer aquí un recordatorio. Quiero que recordemos esto. ¿Cómo funciona el axioma de la implicación? ¿Ya? ¿Alguien que me puede parafrasear o decir lo que dice el axioma de la implicación, por favor? Yo, profe. Dale. Que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, la implicación es falsa. Ya. ¿Cómo se llama la primera y cómo se llama la segunda?
Antecedente y consecuente. Chévere. Solo en la implicación tienen esos nombres, verán. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación entre estas dos es falsa, ¿no? Entonces, yo la puedo representar así. Vamos a ponerle así. Aquí alternado. ¿Ya? Y la implicación es esto. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Entonces, lo que mencionaba Sofía, ¿no es cierto? Sí. Lo que mencionaba Sofía era este caso, en todos los demás casos se considera verdadero. ¿Ya? Entonces, en las deducciones, ¿en dónde nos vamos a enfocar, muchachos? Le voy a poner aquí en color rojo. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente aquí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué únicamente ahí? Porque de antecedentes verdaderos yo necesariamente debo concluir consecuentes verdaderos, ¿sí? De proposiciones verdaderas se obtienen proposiciones verdaderas, ¿sí? De proposiciones verdaderas yo no puedo obtener proposiciones falsas, que sería el segundo caso, ¿sí ven? Ahí en ese caso la implicación entre R y T es falsa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente nos vamos a enfocar aquí en el primero, aquí. De antecedente verdadero, necesariamente voy a obtener el consecuente verdadero. ¿Ya? No me enfoco en la segunda, porque en la segunda yo de situaciones verdaderas no puedo obtener conclusiones falsas. ¿Sí? Entonces solamente nos vamos a enfocar en la primera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Inge, Entonces, ¿podría volver a explicar, por favor? ya. A ver. Nótese que lo que acabo de hacer aquí es la tabla de verdad de la implicación, del axioma de la implicación. ¿Se acuerdan? Que Sofía nos ayudó. Sí, sí. Entonces, en deducciones, ¿sí? En deducciones nos vamos a enfocar, a pesar de que son tautologías, ojo, pero en deducciones nos vamos a enfocar únicamente cuando el antecedente es verdadero, ¿sí? El antecedente es verdadero, R, necesariamente debe obtener conclusiones verdaderas, que sería T, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, aquí que está de modus ponens, su antecedente sería la conjunción de la implicación de P y Q y P. Si este es verdadero, necesariamente Q debe ser verdadero. En ese caso, estoy totalmente seguro, ¿sí? De que tengo la implicación verdadera. ¿Sí? ¿Estamos? Inge, una pregunta. Dime. En caso de que los dos sean falsos, ¿también no sería lo mismo? Ya. Aquí, ahí viene lo chido, como diría un youtuber. Y quiero que nos tomemos unos 3 minutitos, ¿sí? Para analizar por qué estos dos casos que están acá abajo, porque dice falso, verdadero, tengo igual verdadero. Falso, falso, tengo igual verdadero. ¿Por qué estos dos últimos casos no los tomamos? ¿Sí? Entonces tomémonos unos minutitos para pensar, ¿sí? Deme un segundito, ya vuelvo.
A ver, muchachos. ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que las últimas dos situaciones no deberán o no deberían ser consideradas? Yo dije, porque para que se cumpla el modus tollens, ¿cómo es? Modus tollens, el antecedente siempre debe ser verdadero ¿Ya? y allá empieza con falso, en las dos últimas filas. Pero la implicación Dice sigue que, siendo verdadera. ajá, eso Entonces, también sería una duda. claro. O sea, ¿por qué? Ingeniero, tal vez no es por el axioma de la implicación, que el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ya, como que se Dejo de cortó. compartir y Sí, como que se cortó, ¿no es cierto? Ahí sí me escuchan. Sí, Inge, Hola, pero se hola. escucha lo del ventilador de la computadora un poco fuerte. Se escucha el ventilador. Y ya. Ya, ahí creo que hay que menos, ¿no es cierto? Sí, ahí está Sí. bien, Ya, Inge, gracias. ahí se calmó. Ya. A ver, dime. Joan, creo que querías hablar. No era yo, Inge. No eras tú, Joan. Alguien creo que quería. ¿No? A ver. Inge, era yo. Ah, Decía Mauro, que tal Mauro, vez perdón. tal vez se aplica por el axioma de la implicación que el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso para que dé la proposición verdadera. No, sería falso. No, ahí te me confundiste. Ay, perdón, sí, sí, es verdad. Por digo, tal vez no sería por la axioma de la implicación, la primera verdadera y la segunda falsa para que dé falsa. Entonces solo se utiliza las verdaderas. Ya, pero, o sea, viene la situación. ¿Por qué solamente piensan que voy a utilizar cuando antecedente y consecuente son verdaderos? Tal vez porque si Porque, el consecuente es falso ya no sería una deducción. no, Inge, no, Diga, diga. tal vez porque si el antecedente es falso ya se sobreentendería que es verdadero, sí o sí. Ya no habría, o sea, como digo, esa duda de que pueda ser falsa la respuesta. Porque Ya, ya si es falso el Yo antecedente, ya creo que es sabemos que sí o porque, sí es verdadero. ya. A ver, dale, Sofía. porque en la vida real no razonamos así. En la vida real razonamos a partir de verdades, no de mentiras. Ya. Lección profe, de vida para porque, todos, ¿no? Ya. Bien, Sofía, va por ahí. A ver. Profe, no sería también porque es un sistema de deducción, entonces sería usada la primera opción porque implica lo que se conoce que es como verdadero. Ya, o sea, necesariamente debo partir de situaciones verdaderas. ¿Sí o no? Según lo que me están diciendo. O sea, Yo creo que también que es eso. como las condiciones, digamos, al menos cuando plantean un ejercicio, siempre ya ponen, digamos, cosas ya planteadas y ya sabemos que esas son verdades. Entonces, bueno, y también en la vida real, digamos, yo diga A pertenece al conjunto, no, A2 pertenece al conjunto A, entonces eso ya sé que es verdad porque yo lo estoy poniendo, algo así. Ya. Bueno, en mates trabajamos con verdades absolutas, acuérdate. ¿Sí? O sea, no hay, no es que para uno va a ser esto cierto y para otro va a ser falso, ¿ya? Entonces, para todos eso es cierto, para todos eso es falso. A ver, em, quiero que entendamos esta parte de la siguiente manera.
no voy a utilizar, o más bien no utilizamos estas dos de acá, ¿sí? Las dos últimas filas, porque de situaciones falsas yo puedo concluir cualquier cosa. ¿Ya? O sea, de situaciones falsas yo puedo concluir, suena feo, puedo concluir lo que me da la gana. ¿Sí? O sea, yo partiendo de antecedentes falsos, puedo concluir que algo sea verdadero, puedo concluir que algo sea falso. ¿Sí? Igual la implicación seguirá siendo verdadera. Entonces, por esa razón es por la cual no vamos a usar, ¿sí? Estas dos últimas, ¿sí? Simple y llanamente porque de situaciones falsas, de antecedentes falsos, podría o puedo concluir pues lo que se quisiera, cualquier cosa, ¿sí? Que la implicación seguiría siendo verdadera. Quiero mostrarles algo. Pero la cosa es que no lo encuentro en dónde está. Déjame ver si es que está aquí, chévere, si no ya nada. Multiplicadores. Debería estar aquí, pero no está. Qué raro. Me han hackeado, creo que ya no lo encuentro en dónde está. A menos que esté aquí al final. ¿No? Qué cosa rara. Bueno. Control F. Bueno, a ver. A esto que le estoy llamando, el que les estoy diciendo que de situaciones verdaderas necesariamente tengo conclusiones verdaderas, se lo denomina razonamientos válidos. ¿Ya? Los otros razonamientos, en los dos casos en donde son falsos, a pesar de que se está obteniendo verdades, ¿sí? A pesar de que se está obteniendo verdades, no son razonamientos válidos, ¿sí? Los dos últimos de acá. A ver, la cosa va por acá. Un matemático famoso, ¿sí? Su apellido, si no estoy mal, era Russell. Estaba dando una conferencia. Bueno, esta es la historia, ¿no? Esta es la historia detrás de esto, para que la entendamos. Y la situación es de que estaba dando su conferencia, pues, y uno de sus colegas o estudiantes le pregunta, ¿no? Dice, o sea, que de situaciones falsas yo puedo concluir cualquier cosa, le pregunta. ¿Sí? Y pues él sabiamente dice, sí, podemos concluir cualquier cosa y con base en eso te voy a demostrar que yo soy el Papa. ¿Sí? El Papa, ¿no? Si le ubicamos de la Iglesia Católica Romana. Entonces, dice, voy a demostrarte de que yo soy el Papa. Y él dice, todos, sí, estamos todos, ¿no? Lo que él quiere demostrar. O sea, él quiere demostrar que él es el Papa. Entonces él dice, partamos de lo siguiente. ¿Sí? Partamos de lo siguiente. Partamos de que 1 más 1 es igual a 3. ¿Sí? ¿Estamos? Partamos de que 1 más 1 es igual a 3. Entonces creo que todos ahorita pues ya están como que, ¿cómo no? ¿Cómo que 1 más 1 es igual a 3? Entonces mira que él está partiendo de algo falso. Entonces partamos de que 1 más 1 es igual a 3. Entonces, si 1 más 1 es igual a 3,
y voy a recurrir a sus conocimientos de las mates del cole. Entonces yo podría decir que 3 es igual a 1 más 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ya? Y también puedo restarle 1 a cada lado. ¿Y qué te quedaría? Que 2 es igual a 1. Que 2 es igual a 1. Entonces, él dice, bueno, como 2 es igual a 1, y el Papa y yo somos 2 personas, ¿sí? Entonces, significa que somos 1. Entonces, por lo tanto, el Papa y yo somos la misma persona. ¿Qué piensas? ¿Te gustó o no te gustó esa anécdota? ¿Te convence o no te convence? ¿Qué dicen? Pero, o sea, sería falso, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? De situaciones falsas, ahí viene la cosa, o sea, de situaciones falsas yo puedo concluir cualquier cosa, que la implicación seguiría siendo verdadera. O sea, tiene una muy dudosa procedencia, profesor, pero hace que parezca verdad. Ya, es que eso lo que les acabo de poner no es un razonamiento válido, porque estoy cayendo aquí, estoy cayendo en cualquiera de estos dos casos. ¿Sí? ¿Se le ven? Entonces, por eso es que estos dos casos que están acá no los vamos a trabajar. ¿Sí? Esos dos casos no los vamos a trabajar. Porque a pesar de que te pones a pensar el razonamiento que usa este matemático, pues, llega como que sí, ¿no? 2 es igual a 1, ellos son 2 personas, por lo tanto, pues, él es el Papa. Pero, o sea, ya les digo, de situaciones falsas yo puedo concluir cualquier cosa. Tanto situaciones verdaderas como situaciones falsas, que la implicación al final seguirá siendo cierta. No me voy a centrar en ellas. Solamente me voy a centrar antecedente verdadero, consecuente verdadero. ¿Ya? ¿Estamos? Hay un like si es que están de acuerdo. Solo de antecedente verdadero, consecuente verdadero. Bien. A ver, para agilitar la mente ya, les pongo una adivinanza que tiene que ver con esto igual. Todos se ubican a Abraham Lincoln. Yo sí. Tú sí, ya. Ya. Billetito de 5, ¿no? Expresidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln tenía un perro, ¿ya? Y a su perro lo estimaba mucho, ¿no? Entonces el perro de Abraham Lincoln dice, bueno, tengo un perrito, ¿sí? Que está pues, bien de salud, todo completo. Y al perrito, a la cola del perro, ¿sí? Él le llamó pata, ¿sí? ¿Sí? A la cola del perro le llamó pata. Entonces Lincoln pregunta, entonces, ¿cuántas patas tiene mi perro? ¿Qué dice? 5. Sofía dice 5. ¿Qué dice el resto? Una. Para Abraham Lincoln Una. sería una, ajá, porque tendría que darle otro nombre a las patas. Que Ahí las estás sacando patas- una... Ya, ahí estás aumentando algo más que a Lincoln no 4. dijo. 4 dicen por ahí. 4. Claro, 4 por tendría ahí 4, igual. sí, 4. 4. Sí, ¿no? El perro seguiría teniendo 4 patas. El hecho de que la cola se llama pata no significa que la cola sea una pata. ¿Ya? Entonces miren, ¿no? Situaciones chéveres para ir reflexionando. Ya, entonces creo que esto sí ha quedado claro
Y voy a ir trabajando más rápidamente en las inferencias. Miren, entonces, ¿cómo funcionan las inferencias? Vamos a centrarnos aquí. Antecedente verdadero, por lo tanto, el consecuente debe ser verdadero para que toda la implicación sea verdadera. Entonces, miremos lo siguiente. Miren. Habíamos dicho que el antecedente... Déjenme cierro esto para que... Creo que se está actualizando algo porque suena el ventilador. A ver. Yo quiero que toda la implicación sea verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que esto debe ser verdadero. ¿Sí? Y por lo tanto, el consecuente debe ser verdadero. ¿Estamos? Entonces, analicemos en esta, y para eso nos sirve esta disposición que está acá. ¿Sí? Nota que aquí es separado, ¿no? Aquí siempre van a estar con conjunción, ojo, siempre están con conjunción. Entonces, es separado, mire. Esta implicación es verdadera y P también es verdadero. ¿Sí? Entonces, yo lo que sé al comienzo, para hacer una deducción, para hacer una inferencia, sacar una conclusión, yo sé que P es verdadero y que la implicación de P y Q es verdadera. Entonces, mira, si P es verdadero y la implicación de P y Q es verdadero, como ya sé que P es verdadero, ¿sí? Y la implicación es verdadera, Q necesariamente, ¿qué debería ser? Verdadero. Necesariamente. O sea, no hay ninguna otra opción, ¿sí o no? Necesariamente eso es verdadero. ¿Ya? Q jamás de los jamases va a ser falso. Tú dirás, bueno, ¿por qué los dos deben ser verdaderos, Inge? Porque es una conjunción. Y para que la conjunción sea verdadera, las proposiciones, en este caso estas dos, deberán ser verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice modus ponens en otras palabras? En que si yo tengo una implicación y yo afirmo el antecedente, o sea, estoy diciendo que el antecedente es verdadero, necesariamente el consecuente es verdadero. ¿Ya? De ahí su traducción en el latín, ¿no? Modus ponens, afirmando el antecedente. Bueno, en realidad lo conocen como modus ponendo ponens, ¿sí? Pero lo hemos puesto solo modus ponens nada más. ¿Sí? Entonces, ojo, si yo afirmo el antecedente, o sea, si yo digo que el antecedente es verdadero, necesariamente el consecuente debe ser verdadero. ¿Ya? Por ejemplo, te pongo un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Sí? Si digo, si tengo $1, entonces voy a comprar pan. ¿Sí? Pues me reviso el bolsillo. Ah, tengo $1. Por lo tanto, compraré pan. ¿Ya? Entonces, si el cielo está nublado, entonces va a llover. Salgo a ver, el cielo está nublado, por lo tanto lloverá. Situaciones cotidianas que se presenta el modus ponens. ¿Sí? Luego vamos a ver cómo funciona esto en las matemáticas. ¿Sí? Entonces puedo decir, por ejemplo, si x es un número natural, por lo tanto, esta suma es igual a 0, por ejemplo. Entonces veo en mi conjunto, pues x es elemento de los naturales. Por lo tanto, la suma será igual a 0. ¿Sí? Así es como vamos a ir trabajando. El otro, que ya lo nombramos, lo voy a poner aquí, es el modus tollens. ¿Sí? Ahí. Voy a subrayar. Este es el modus tollens. Y escribámosle en la estructura tradicional que hemos estado viendo. Implicación de P y Q, negación de Q, perdón, aquí, negación de Q, y acá, negación de P. Y utilizaremos el mismo razonamiento, ¿no? El mismo razonamiento válido. Mira, es una conjunción, por lo tanto, tanto la implicación de P y Q como la negación de Q son verdaderos. Pregunta, Q, ¿cuál sería su valor de verdad?
Q debe ser falso, correcto. ¿Sí? Entonces, si Q es falso y la implicación entre P y Q es verdadera, P necesariamente ¿qué debe ser? Verdadera. Verdadera. No, no, no. P falsa. Falso. P falso. P necesariamente debe ser falso, claro. Si P fuese verdadero, la implicación sería falsa, muchachos. Axioma de la implicación. Entonces, mira, como P es falso, por lo tanto, la negación de P, ¿qué es? Verdadero. Verdadera. Verdadero. Y no hay duda alguna de eso, muchachos. No hay ninguna duda. ¿Sí? Entonces, repito, la implicación de P y Q, vamos a borrarle otra vez y voy a hacer de nuevo. Miren, razonamiento. Antecedente verdadero, como es una conjunción, las dos deben ser verdades. ¿Sí? Entonces digo, axioma de la negación. Como la negación de Q es verdadero, Q debe ser falso. Chévere, Q es falso. Implicación, como el consecuente es falso y la implicación es verdadera, el antecedente también debe ser falso. ¿Sí? Y como P es falso, no hay otra opción. O sea, fijo, la negación de P es verdadero. ¿Sí? A este se conoce como el modus tollens. Lo puedo entender así. Si yo tengo una implicación, ¿sí? Y yo niego el consecuente, obtendré la negación del antecedente. ¿Sí? Repito, si yo tengo una implicación y en la implicación niego el consecuente, como resultado obtendré la negación del antecedente, como deducción, como consecuencia, como una inferencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita? Profe, Diga. en este caso del modus tollens también se coge solo cuando es verdadero, verdadero y el resultado verdadero también. Claro. Todas son razonamientos válidos. Todos estamos aquí, en la primera fila. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Ya, Sofía. ¿Ya? Aquí tengo otra, mira. Introducción de la conjunción. A esta la vamos a ver así. ¿Sí? Y de aquí yo puedo concluir esto. ¿Ya? Tengo P y tengo Q y puedo concluir también P y Q, ambas en conjunción. ¿Estamos? No sé si recuerdas, pero esto tiene la forma de esto. ¿Sí o no que tiene la misma forma? Sí. Entonces yo simplemente viendo ya digo, ah, pues esto es una tautología. Ah, el nombre de esto es introducción de la conjunción. La implicación entre P y P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la introducción de la conjunción? De la siguiente manera. ¿Sí? Miren, aquí tengo esta proposición que es verdadera, esta proposición que es verdadera. Como las dos son verdaderas, tranquilamente puedo concluir la conjunción entre las dos. ¿Sí? Porque ¿qué me dice la conjunción? Que será verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si les preguntasen, ¿no? A ver, ¿qué desayunaron cada uno de ustedes? ¿Sí? Por ejemplo, yo desayuné pan, ¿sí? Y yogur. ¿Sí? Entonces yo digo, ah, pues yo desayuné pan y también desayuné yogur. Tranquilamente podría decir, desayuné pan y yogur. Sigue siendo verdad. Yéndonos al campo no matemático, ¿no? ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo que A es igual a 0, B es igual a 0. Tranquilamente puedo decir A y B son iguales a 0. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como introducción de la conjunción. Como tengo dos proposiciones que son verdaderas, su conjunción también será verdadera. ¿Sí? A esta difiere un poquito de la anterior. A esta se le conoce como la introducción de la disyunción, muchachos. ¿Sí? Y difiere en que a partir de una proposición verdadera, yo puedo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, yo puedo concluir la disyunción entre mi proposición que es verdadera y cualquier otra proposición. Cualquier, la que tú desees. ¿Sí? Esto será verdadero. ¿Por qué? Porque el axioma de la disyunción te dice que la disyunción entre dos proposiciones es falsa si las dos son falsas. Caso contrario será verdadero. ¿Ya? Diciendo este axioma de otras maneras, yo podría decir que la disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. ¿Estamos? Entonces, como yo sé que P es verdadero, la disyunción de P y Q también será verdadero, sin importar el valor de verdad de Q. Nota que Q puede ser falso. La disyunción de P y Q seguirá siendo verdadero. Nota que Q puede ser verdadero. La disyunción de P y Q seguirá siendo verdadero. O sea, veas por donde le veas al valor de verdad de Q, la disyunción entre P, que sé que es verdadero, y esta proposición seguirá siendo verdad. Una pregunta, ingeniero. Pero digamos, para Dime. motivos matemáticos, Q no puede tener esa ambigüedad, ¿verdad? Q tiene que ser verdadero. El valor de Q, claro. Ajá. Tomarías eso que es verdad. Aunque sabrías que la disyunción seguiría siendo verdad. Esto que aparece aquí ya lo vamos a ver después. Por ejemplo, en números reales va a aparecer esto. ¿Sí? Y ahí se va a... Ay, se me fue el verbo. Se va a completar esta idea, ¿sí? Con el siguiente que se llama la eliminación de la disyunción. Ya le vamos a ver. A ver, miren. Por ejemplo, a este le conocemos como la eliminación de la conjunción. ¿Sí? La eliminación de la conjunción tranquilamente se la puede representar así. Y tú dirás, ¿por qué? Por lo siguiente, miren. Si la conjunción de P y Q es verdadero, eso significa que tanto P como Q son verdades. ¿Sí? Son proposiciones verdaderas. De donde yo tranquilamente puedo concluir que P es verdadero. ¿Sí? En otra instancia, yo podría concluir también que Q es verdadero, sin ningún problema. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una conjunción que es verdadera, puedo tanto concluir la una como la otra. ¿Sí? Porque el hecho de que una conjunción sea verdadera significa que las dos proposiciones que están ahí expresadas son verdaderas. Entonces, puedo concluir tanto P como Q, según sea mi necesidad. Claro. ¿Estamos? Esto aparecerá frecuentemente en las mates. ¿Sí? Cuando hagamos deducciones aparecerá frecuentemente esta. Bueno, todos en sí, ¿no? Sí, pero ahí ya la verán en acción. Miren, aquí va otra. Y esta es con la que se complementa lo que preguntó nuestro compañero. Eliminación de la disyunción. ¿Sí? Esta es una forma de describir también al modus tollens. ¿Ya? Cuando veamos equivalencias vamos a ver que esta es la misma que el modus tollens. Entonces, lo que dice es que si yo tengo, vamos a escribirle aquí toda la proposición. Qué fea esta disyunción. Ahí. Ahí. Sí, esta sería su estructura normal, escrita en proposición. Y la que usamos acá, ¿no? Entonces, yo sé que esto es verdadero, sé que esto es verdadero. A ver, muchachos. Q
sería falso, ¿no es cierto? Que si la negación de Q es verdadero, por axioma de la negación, Q es falso. Si Q es falso y la disyunción de P y Q es verdadero, P necesariamente, ¿qué debe ser? Falso. Si P es falso, la disyunción es falsa, ojo. Verdadero. Verdadero. Por implicación. ¿Sí? P necesariamente es verdadero. Pero Inge, eso no entiendo. Si, o sea, la disyunción dice que si es verdadero y falso, la proposición es falsa porque sería verdadero. No, la disyunción no dice eso. Ay, no, estaba con... Ya, sí, sí, sí. Ya, gracias. Te confundiste con la implicación, creo. Sí, ya, gracias. Ya. Entonces, la disyunción dice que si las dos son falsas, es falso. O sea, que si al menos una es verdadero, la disyunción es verdadera. Entonces, si Q es falsa, P necesariamente debe ser verdad. ¿Ya? ¿Estamos? Creo que... Diga. Para todos estos casos, siempre debemos asumir que el antecedente es verdadero y el consecuente también, ¿verdad? Mandé. El antecedente es... Verdadero y el consecuente también. Claro. Todo esto es tu antecedente, mira. Todo esto es tu antecedente. ¿Sí? Y como tú quieres que esta implicación sea verdadera, o sea, que tu razonamiento sea cierto, que tengas un razonamiento válido, necesariamente esta que está aquí debe ser verdad. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Entonces, como es una conjunción, por eso lo que está escrito en rojo, ¿no? Por eso son verdaderas esas dos. ¿Sí? Bien. Existen dos más que les voy a poner aquí. Vamos a copiar y a pegarlas simplemente. Ya me entendieron la idea, ¿no? Que es el dilema constructivo, ¿sí? Y la transitiva de la implicación, que es la que le vimos arriba, ¿sí? O sea, a esta le podríamos escribir así. Así sería la primera. Y de aquí deduzco R. Y la otra, pues que ya estaba escrita en la parte de arriba, como la transitiva de la implicación, ¿sí? De aquí tengo esto. ¿Sí? Entonces noten, como ya hemos estudiado cada una de ellas y estamos completamente seguros de que son tautologías, razonamientos lógicos, estas flechitas que están aquí, ¿sí? Estas las voy a cambiar por el signo pues que estábamos trabajando, ¿no? Para la deducción, ¿sí? Entonces tendría esto. Entonces yo podría decir, sin más, por ejemplo, vamos acá arriba. En modus ponens, Q se deduce de la conjunción de la implicación de P y Q y P. O podría decir, si yo afirmo el antecedente, concluye el consecuente. En modus tollens, negación de P se concluye de la conjunción de la implicación de P y Q y la negación de Q. O yo podría decir, si yo niego el consecuente, concluye la negación del antecedente. Y cosas similares en las otras, ¿no? Sí, si yo tengo dos proposiciones que son verdaderas, la conjunción entre las dos será verdadera. ¿Sí? Si tengo una proposición que es verdadera, la disyunción de esa proposición verdadera y cualquier otra será verdadera. ¿Sí? Y así con el resto, ¿no? La pregunta que me hacía, me parece que era Mauro, por ejemplo, si yo tengo una disyunción donde sé que P es verdadero y Q no sé, pero si conozco la negación de Q, entonces ya tengo seguro cuál es el valor de verdad de Q y puedo concluir tranquilamente P. ¿Ya? Esto en números reales lo vamos a ver muy frecuente gracias a
la aparición de algunos axiomas que nos van a garantizar que efectivamente no estamos en situaciones ambiguas, sino que estamos trabajando con situaciones ciertas, verdaderas. ¿Estamos? Y estas dos. A este dilema constructivo a veces se les llama estudio por casos. ¿Sí? Voy a ponerle aquí casos. ¿Ya? Y en este caso, tal vez ustedes se encuentren con una estructura un poquito diferente, que igual se puede hacer o demostrar que es una tautología así. ¿Sí? Ahí y así. Entonces me queda la disyunción de R y S. Ya. Entonces se puede deducir esto tranquilamente igual. O sea, es una variante de esta que le llamamos casos. ¿Sí? Bien, esos son las deducciones o reglas de inferencia, muchachos. ¿Sí? En pocas, así mayoritariamente es como nosotros pensamos. ¿Ya? No es que en la vida cotidiana vas a lavar los platos y te dicen, bueno, ahora voy a utilizar la transitiva de la implicación. ¿Ya? No. Pero en tu cabeza está, ¿no? Ah, pues primero. Enjabonar, limpiar, agua y ahí a la rejilla. ¿Sí? Entonces, si esto, aquello. Si aquello, lo siguiente. Si lo siguiente, termina. Transitiva de la implicación. ¿Ya? Pero pues tú no dices, ¿no? En tu cabeza, ah, transitiva de la implicación, hagamos esto. Tal vez ahora ya. ¿Ya? Tal vez ahora ya te pongas a pensar esas cosas. ¿Sí? O no estás, te vas a subir a un taxi, ¿no? Y dices, ah, bueno, ahora creo que toca aplicar modus tollens. No. ¿Ya? Pero está en tu razonamiento, están esas ideas siempre rondando. ¿Sí? Y precisamente, como la lógica es la herramienta necesaria para construir las mates, por eso es que tenemos que estudiarla. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, preguntas. Gabriela. No, no te escucho, Gabriela. Ahí te escucho. No, no, sigo sin escucharte. ¿Me puedes hablar para ver si se oye? Ahí, te escucho, pero bien bajito. Ahí está mejor. Y que le decías es que vamos a realizar ejercicio con esto, porque me parece que es la actividad 4. Claro. Estaba ahí un ejercicio y la verdad yo no lo entendí bien, no sé, entonces no, habíamos intentos, pero no los hice. Ya, sí, claro que vamos a hacer esta actividad. Ahorita pienso que no nos va a dar mucho tiempo para revisarle. Les voy a aumentar el tiempo hasta el miércoles, ¿sí? Para que puedan hacerlo de la mejor manera. Sí, Gabriel. Inge, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo la compañera que creo que nosotros no lo escuchamos? Ah, es que le subí al máximo y ahorita ya me Ajá. estallaste los oídos. A ver, hay la actividad de esta clase precisamente, pero no la pueden completar hasta ver la siguiente, que es de equivalencias. Entonces, menciono que solamente había hecho un intento y los otros les dejó porque pues, no sabía cómo. Entonces, les voy a dejar abierto hasta el miércoles para que lo terminen. ¿Sí? Eso. Entonces Esa es la 5, la actividad 5. Claro, la 4 y la 5. Ajá. Sí, o sea, el miércoles terminamos de ver la lógica, muchachos.
Y ahí ya podrían hacer ya esas actividades todas. Ujú. Sofía. Ah, no, profe, me olvidé de bajar la mano. Perdón. Ya. Bien. A ver, para cerrar esto, miren, observaciones de la deducción lógica. La deducción lógica es una relación entre dos proposiciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa relación? La implicación entre las proposiciones es una tautología. Eso deben recordar. ¿Sí? No es que la deducción lógica es una proposición, no. Es una relación entre dos proposiciones, el antecedente y el consecuente. Y se debe dar la tautología. El símbolo que estamos utilizando no va a representar una proposición. O sea, esto que yo escribí, al comienzo lo que escribí sí era una proposición, pero ya al momento de que le cambié, ya no es una proposición, es una relación entre proposiciones que está representando que la implicación es una tautología. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, recuérdalo, una deducción lógica es una relación entre proposiciones que me indica que la implicación entre estas dos es una tautología. La implicación. ¿Sí? Normalmente a esta le llamamos regla de inferencia. Yo puedo decir P implica lógicamente Q, Q se deduce de P, Q se concluye de P, Q se infiere de P se infiere Q, etc. Todas esas palabras, ¿sí? Esas oraciones significan que estoy diciendo que la implicación que se está produciendo es una tautología. ¿Sí? Entonces no confundir proposición con relación de proposiciones. ¿Ya estamos? A ver, para ir cerrando la clase de hoy, quiero que veamos lo siguiente. Aquí. Y vamos con, de las tautologías, las que nos estaban quedando, ¿se acuerdan? Pendientes. A esas que nos estaban quedando pendientes, las vamos a llamar equivalencias lógicas. Entonces, muchachos, ¿qué es una equivalencia lógica? Mira, se dice que una proposición P es equivalente lógicamente a Q si la doble implicación de estas dos proposiciones es una tautología. ¿Sí? Entonces, si tú recuerdas, voy a subir hasta acá. ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, acá. Aquí tengo una doble implicación que es una tautología. La contrapositiva, las leyes de De Morgan, implicación, disyunción, negación de la implicación. Todas estas son dobles implicaciones, que son tautologías. A ellas, ¿sí? Las vamos a llamar equivalencias lógicas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este signo, estas tres barritas paralelas horizontales, para indicar efectivamente que pues son equivalentes lógicamente. A ver, muchachos, ¿y qué está detrás de todo esto? O sea, ¿qué es lo que me dice la equivalencia lógica? La equivalencia lógica te dice que ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Eso es lo que te dice una equivalencia lógica. ¿Sí? Es decir, que si mi proposición P es verdadera, Q también es verdadera. Que mi proposición Q es verdadera, por lo tanto, P también va a ser verdadera. ¿Sí? Eso es lo que mencionan las equivalencias lógicas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, aquí he preparado un cuadrito con las equivalencias lógicas. Pueden haber un montón, ¿no? Pero con las que principalmente vamos a trabajar. ¿Sí? Y todas estas, pues vienen varias de las que vimos arriba. Mira, la doble negación. Negación de la negación de P es equivalente lógicamente a P. La conjunción de P y Q es equivalente lógicamente a la conjunción de Q y P. ¿Sí?
asociativa de la conjunción. Aquí ya la he puesto a la conmutativa de la doble implicación, lo que me estaban preguntando hace unos minutos, ¿sí? La doble implicación entre P y Q es equivalente a la doble implicación de Q y P. Implicación disyunción, las de Morgan, ¿sí? A estas se les llama distributivas por la estructura que tienen, no sé si se dan cuenta que parece que se está distribuyendo de la forma en como hacemos las operaciones. Nada tiene que ver, eso sí, no tiene que ver nada el uno con lo otro, solamente la idea mental que tenemos de distribuir, ¿no? ¿Sí? La contrapositiva, las asociativas, ¿sí? Aquí está. Obviamente, si recuerdas las de arriba, pues ya por añadidura, ¿no? Estas que están acá. ¿Sí? Entonces, estas son las que se conocen, muchachos, como equivalencias lógicas. Entonces, no voy a ahondar mucho pues, en el asunto. ¿Sí? No me voy a poner a demostrar cada una de ellas. Ya hablamos de eso. ¿Cómo demostraría? Por ejemplo, si yo les dijese, ¿cómo estoy seguro? Vamos a ponerle aquí. Si me dicen, por ejemplo, determine la validez de esto, por ejemplo. Bueno, está de más, pero... Sí. Si me dice, determina la validez de esto. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo que debería hacer es, voy a poner, se debe determinar que esta proposición es una tautología. ¿Sí o no? Entonces, si yo verifico de que esto es una tautología, esto que está aquí, pues es válido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podrías hacer? Una forma, podrías hacer la tabla de verdad. ¿Cómo sería la segunda forma y la más fácil, muchachos? Determinando la forma que se asemeja. ¿Ya? La segunda sería que esta tiene la forma de la implicación disyunción. ¿Sí se acuerdan? Al comienzo de la clase trabajamos con esto. Y como esta tiene la forma de la implicación disyunción, es una tautología, por lo tanto, yo sí puedo decir que la implicación entre T y S es equivalente lógicamente a la disyunción de la negación de T y S. ¿Sí? Estamos, muchachos. Andrés, dime. Andrés Antonio, ¿sí me escuchas? Ah, sí, profe, disculpa, no escuché muy bien. O sea, yo le iba a preguntar algo que pasó más o menos atrás, que era sobre, creo que un símbolo que significaba relación, si no me equivoco, que es como más o menos un símbolo pi acostado, por así decirlo. Es ese rojito de ahí. Ya, ¿qué pasa con ese signo? O sea, no, tengo entendido que significa relación, ¿no es cierto? Acláreme, por favor. Eso es la deducción. Mira, acá arriba está. Yo digo que Q se deduce lógicamente de P. ¿Sí? O sea, este es el símbolo de la deducción. ¿Y eso se leería, o sea, Q se deduce de P o cómo? Aquí está como se lee. ¿Sí le ves? De P se deduce lógicamente Q, P implica lógicamente Q, Q se infiere de P se infiere Q se deduce lógicamente de P. Cualquiera de estas puedes leerlo. Entonces más, yo podría interpretar que Q más o menos está estrechamente relacionado con P, ¿no es cierto? Tú puedes entender que a partir de P obtienes Q, o Q se obtiene a partir de P.
¿Sí? Ya, Es una profe, gracias. conclusión que tú estás sacando. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. Como por ejemplo acá, mira, en esta. Mira, a partir de la conjunción de la disyunción de P y la negación de Q, tú estás concluyendo P. ¿Sabes que esto es verdadero? P. O sea, concluyo que P es verdadero. A partir de estas que están acá, que sabes que son verdaderas. O sea que si la una cambia, también la deducción puede cambiar, ¿no? ¿A qué te refieres con la una? O sea, me refiero si el antecedente, por ejemplo, que sería ahí, uno cambia, digamos, uno pasa a ser, digamos, la negación de P, disyunción Q. Entonces Claro. la deducción cambia, ¿no? Tal vez yo no pueda deducir lo que estoy planteando. ¿Sí? O sea, esto que está planteado aquí está certificado, o sea, ya hemos puesto el sello de que sé que son tautologías. ¿Sí? O sea, todas estas son tautologías. ¿Ah? Ya, ingeniero, le agradezco mucho. Ya, y como son implicaciones que son tautologías, les llamamos deducciones, pero las deducciones son relaciones. Misma cosa en las equivalencias lógicas, miren, les voy a poner el cuadrito aquí antes de que se me olvide. Ahí, vamos a copiar y vamos a pegarle. Miren. 3 situaciones interesantes en la equivalencia lógica. Tiene que estar claro que el signo, esto que está aquí, acuérdense cómo se lee. P es equivalente lógicamente a Q. ¿Sí? Este signo P es equivalente lógicamente a Q no representa una proposición, sino una relación entre proposiciones. ¿Cuál es la relación entre proposiciones? Que la doble implicación de P y Q es una tautología. ¿Sí? Entonces, por eso acá, ¿no? Si me dicen, bueno, a ver, quiero ver que esto es o no es válido. Ah, bueno, entonces la doble implicación entre estas dos proposiciones debe ser una tautología. ¿Sí? Entonces, ojo. Una cosa es la doble implicación, otra cosa es la equivalencia lógica. ¿Sí? Porque las dobles implicaciones pueden o no pueden ser tautologías, ¿no? Número 2. También hay que estar claro que el hecho de que P sea lógicamente a Q no significa que P sea igual a Q. Ya, y aquí viene la siguiente aclaración. La idea de igualdad todavía no la hemos definido. Entonces no vamos a usarla todavía. ¿Sí? O sea, no tengo la potestad, digamos, para utilizar la idea de la igualdad de proposiciones. Lo único que hemos hablado es la igualdad de valores de verdad. ¿Sí? O sea, que tienen el mismo, ni siquiera como igualdad, he dicho tienen el mismo valor. ¿Sí? El mismo valor de verdad, verdadero, el mismo valor de verdad, falso. Pero la idea de igualdad ya la vamos a ver después en conjuntos. ¿Sí? En conjuntos vamos a ver la idea de igualdad. Entonces, ojo, no son proposiciones iguales, son proposiciones equivalentes. ¿Sí? Equivalentes lógicamente. Únicamente significa que tienen el mismo valor de verdad independientemente de los valores de verdad de las proposiciones mediante las cuales se expresan. ¿Ya? Entonces, estas dos, y le voy a poner aquí, de aquí sale algo chévere, que se llama la sustitución. Y es algo que tú usas frecuentemente en las matemáticas. ¿Ya? Al rato te pongo un ejemplo ya para cerrar la clase. Las dos proposiciones, ¿sí? P y Q no significa que son las mismas, significa que tienen el mismo valor de verdad. O sea, que si es que yo sé que mi proposición P es equivalente lógicamente a mi proposición Q, y en algún escenario estoy utilizando mi proposición P, como yo sé que P es lógicamente equivalente a Q, puedo sustituirle en el lugar que estaba ahí antes. ¿Sí? Eso es lo chévere, lo bonito de esta parte de las matemáticas. Poder entender eso, que como tienen el mismo valor de verdad, yo puedo, o bien, voy a venir acá, o bien escribir la conjunción de P y Q, o bien escribir la conjunción de Q y P.
Pero Inge, no son, cambian la forma. Está, ahí dice primero P y luego Q y luego escribe Q y luego P. Es que son equivalentes lógicamente. Tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? En alguna parte de las matemáticas puede estar una proposición expresada así, de esta manera. La implicación de P y Q. Pero digo, bueno, se me hace un poquito difícil entender. ¿Qué tal si en vez de escribir la implicación de P y Q, le escribo la disyunción de la negación de P y Q? Tal vez tú dices, pero Inge, esa es otra proposición. Pero son equivalentes lógicamente. A pesar de que tienen otras conectivas, se lee distinto, pero el valor de verdad sigue siendo el mismo. Porque son equivalentes lógicamente. O sea, yo puedo sustituir, puedo empezar a jugar con ellas. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo acá abajito para que vean lo bonito de esto. Veamos por aquí. Híjole, no creo que me da cada 5 minutos. No creo que nos dé tiempo para terminar el ejemplo. Con todo, voy a dejarles simplemente puesto aquí. Vamos a ponerle, ¿dónde estás? Voy a dejarle puesto el ejemplo para después, para la clase de mañana trabajarle ya. Para no olvidarme de que estábamos viendo eso. A ver, ¿dónde estás? Él se me perdió. Entonces podemos hacer esta sustitución. No, este no es. Este tampoco. Este tampoco. No. No está. Bueno. Aquí voy a poner ejemplo. Y ya le busco y les pongo ejemplos. La clase que viene del día miércoles con ustedes, pues vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Ejemplos de esto de deducciones y de utilizar las equivalencias. ¿Sí? Para entender pues cómo funciona esta situación. ¿Sí? Entonces digamos que aquí rápidamente yo tengo que, a ver, pongámosle así. ¿Sí? Yo sé que x menos 1 al cuadrado es igual a x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Y sé que x más 1, ¿sí? Por x menos 1, vamos a ponerle así mejor, con equivalencias. Ahí. Yo sé que si tengo esto, ¿sí? Esto que está aquí, es equivalente lógicamente a hablar de esto, por ejemplo. ¿Sí? Pero digamos que yo también tengo lo siguiente, x más 1 por x menos 1 igual a 0, es lo mismo que decir x más 1 igual a 0 o x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces yo puedo verle a este como P, puedo verlo a esto como Q, esto sigue siendo Q, y a este le puedo llamar R. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como P es equivalente lógicamente a Q y Q es lógicamente equivalente a R, como yo sé que son equivalentes lógicamente y tienen el mismo valor de verdad, entonces después yo puedo concluir, por ejemplo, esto.
Esto es equivalente lógicamente a esto. ¿Sí? Y puedo seguir resolviendo. O sea, esta es la idea, ¿no? O sea, tú, tal vez esto que está aquí, tú lo resuelves de una, ¿no? Ah, pues esto es x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Fácil, ¿sí? Pero todo lo que has hecho mentalmente para poder resolver esto tiene que ver con las equivalencias lógicas, ¿sí? Porque están detrás, estás trabajando con situaciones que son verdaderas. Aquí he puesto algunos teoremas que no las hemos demostrado aún aquí en el curso, pero yo sé que eso lo vienes trayendo desde el cole, ¿no? Desde el bachillerato ven esto, hasta antes, creo. Entonces, esta lógica es las bases, muchachos. Debemos entenderlas, comprenderlas. Me gustaría que revisen esto que está aquí, o sea, toda la clase de hoy, que la repasen, que entiendan qué es una deducción, que entiendan qué es una equivalencia lógica. Ya la clase del miércoles hacemos full ejercicios. ¿Sí? Bien, terminemos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Si no, ahí quedamos. Profe, buenos días. Soy Washington. Dime. Hola, dime. Yo soy nuevo en el curso, tuve unos problemas, entonces me cambié a la mañana. Quería saber si me puede dar tiempo esta semana para igualarme, si es que me han dado deberes o alguna información. Por favor. Ah, ya. Sí. Ya modifico eso en el aula virtual para que puedas hacer. Los videos están en el aula virtual. Tienes que verlos, ¿no? De eso no hay problema, sino por los deberes, de pronto ya se haya cerrado, de pronto lo que haya enviado. La tarea ya está puesta en el aula virtual, eso me olvidé de comentarles. En el aula virtual ya está la tarea, lean lo que tienen que hacer rápidamente para que todos estemos en la misma sintonía. Vámonos acá, aula virtual. Sí. A ver, aquí hay un documento. Uno que dice ejercicios resueltos y propuestos. ¿Ya? Con algunos que están aquí vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos ejercicios para entender lo que hemos estado viendo. Hasta el final, página 16, están los ejercicios propuestos. ¿Sí? Y estos son los que vas a hacer toditos. Entonces son ejercicios como los que hemos visto, ¿no? Demuestre que la siguiente proposición es una tautología. Fácil. Completa la siguiente tabla de verdad. Fácil. Si la siguiente proposición es una tautología, bla, 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 esto es equivalente lógicamente, ya, estos son ejercicios que vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, esta es la tarea, muchachos. ¿Sí? 26 ejercicios que deberán hacerlos en una hojita y presentarlos. Aquí está explicado, evaluaciones y tareas. Aquí está explicado, pues, cómo lo van a hacer. ¿Sí? Y la fecha de entrega va a ser hasta el 13 de junio. O sea, tienen todavía una semana. Después de eso, pues, tendríamos un pequeño control de deberes. No me acuerdo si era el 13 de junio o el 15 de junio. Creo que eso lo modifiqué ayer. Pero bueno, todavía tenemos tiempo para hacerlo. ¿Ya? Eso es, 15. Sí, hasta el 15 de junio. Olvidé de cambiarles a ustedes al 15. Eso es, muchachos. Bueno, nos estamos viendo. Sigan repasando, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.